Bienvenidos a este vídeo del módulo 3 sobre direccionamiento y planes de numeración. Mi nombre es Álvaro Vives y a continuación os voy a hablar del direccionamiento en un proveedor de servicios de Internet. Se verán las siguientes ideas. Después de una introducción, hablaré de tareas específicas a realizar con el prefijo IPv6, luego sobre tareas genéricas a realizar con el prefijo IPv6, también sobre redes de proveedores y finalmente consideraciones sobre el direccionamiento. Veremos en este tema cómo debería afrontar un proveedor de servicios de Internet la recepción de un prefijo IPv6, qué puntos debe tener en cuenta y qué pasos generales debe dar. Después de que el proveedor cumpla los requisitos establecidos por LACNIC y siga el proceso establecido, recibirá de LACNIC un prefijo, que como mínimo será un /32 o un prefijo mayor si se justifica. Además, LACNIC establece como condiciones a cumplir posteriormente a la recepción del prefijo el anunciarlo por BGP antes de 12 meses y ofrecer servicios en IPv6 a los clientes del proveedor antes de 24 meses. Una vez recibido el prefijo, habrá ciertas tareas que deberá realizar el proveedor con el prefijo recibido. De manera específica, deberá anunciar el prefijo IPv6 recibido por BGP a los sistemas autónomos con los que tenga peering. LACNIC exige que se haga antes de 12 meses. Comprobar la alcanzabilidad de nuestro prefijo mediante herramientas existentes. Configurar la resolución inversa de las direcciones IPv6 recibidas. Realizar un plan de numeración con el prefijo recibido, si no se tenía ya anteriormente. Introducir por último el prefijo en una herramienta de gestión de direcciones, conocidas como IPAM, IP Address Management. Esto es algo muy recomendable. También relacionado con las tareas vistas anteriormente, de cara a ofrecer un buen servicio IPv6, se debe comprobar la tabla de rutas IPv6 recibida para ver cuántas rutas tiene. Si se tienen varios peerings, comprobar qué se recibe por cada uno de ellos. El objetivo es ver que se reciben todas las rutas existentes IPv6, a ser posible por todos los peerings BGP. Se debe comprobar que funciona correctamente la resolución inversa de direcciones IPv6 en el DNS. Se deben introducir las rutas necesarias en el sistema de routing interno del ISP. Por último, se debe ofrecer conectividad, al menos inicialmente en pruebas, al menos a un usuario. Recordar que LACNIC exige que se dé servicio en IPv6 a clientes localizados físicamente en la región de LACNIC antes de 24 meses. Las redes de los ISPs no son todas iguales, pero tienen algunos elementos en común que se identificarán a continuación y se darán ciertas pautas a seguir en lo relativo al direccionamiento y la implementación de IPv6. El core o red troncal es la parte central o común de la red del proveedor. Es muy importante porque es la utilizada por todo el resto de la infraestructura para comunicarse entre sí y con Internet. La conectividad a Internet, mediante proveedores de tránsito o puntos de intercambio, se establecen peerings BGP para enviar y recibir rutas que permitan la recepción o envío de tráfico. Los proveedores de tránsito o sistemas autónomos con los que se establezcan los peerings podrán soportar IPv4, IPv6 o ambos protocolos. Los servicios. Los proveedores tendrán servicios internos, que van desde servicios de red como DNS, DHCP, NTP, Radius, a servicios públicos como web o correo. Esto implica una infraestructura y necesita un direccionamiento. Intranet. Será la red utilizada por el propio proveedor, por sus empleados y oficinas. En algunos casos puede llegar a expandirse por todo un país y tener miles de usuarios. Las redes de acceso. Utilizando diversas tecnologías, estas redes ofrecen conectividad a los usuarios finales, a los clientes del proveedor. Pueden ser de muchos tipos: Wi-Fi, WiMAX, ADSL, Metro Ethernet, de fibra, cable, telefonía móvil, etc. Suelen estar compuestas por diversos niveles de agregación, hasta llegar al equipo de usuario o CPE, Customer Premises Equipment, que da conectividad a los hosts finales. El escenario más común es que toda la infraestructura del proveedor soporte IPv4. A la hora de considerar el direccionamiento y la implementación de IPv6, debe tenerse en cuenta que la conectividad IPv6 mediante peering BGP
anuncio del prefijo recibido y recepción de rutas IPv6 es algo que debe ponerse en marcha desde el principio y se puede hacer en paralelo al resto de tareas. La red de core debe ser un objetivo prioritario a la hora de implementar IPv6, ya que es el elemento común a todo el resto de redes del proveedor. Se deben reservar direcciones, habilitar IPv6 en dispositivos y protocolos de routing, configurar la monitorización y gestión e incluirla en la política de seguridad al mismo nivel que IPv4. También son importantes los servicios del proveedor, ya que también son algo común al resto de redes. También, si se incluye la página web, por ejemplo, se puede hacer visible al resto de Internet que el proveedor ya soporta IPv6, al menos en sus servicios públicos. Los siguientes pasos serían ir evaluando la implementación en cada una de las redes de acceso. Aquí entra en juego, más que en otras partes, el soporte de IPv6 en los elementos utilizados, siendo el más crítico el CPE, ya que es el elemento más numeroso, el que costaría más dinero y trabajo reemplazar y el que normalmente se intenta ajustar al máximo en prestaciones, es decir, que soporte lo justo y necesario. El proveedor debe evaluar en cada caso y tratar de seguir las recomendaciones vistas para las estrategias y mecanismos de transición. En cualquier caso, el objetivo será ofrecer al usuario final conectividad doble pila, es decir, IPv4 e IPv6. Por último, se puede considerar el ofrecer conectividad IPv6 a la intranet del proveedor, que puede incluso servir de usuario de pruebas en etapas iniciales de la implementación. Un proveedor debe tener en cuenta diversos factores a la hora de realizar su plan de numeración y por lo tanto de asignar direcciones del prefijo IPv6 recibido. Debe tener en cuenta todas las redes mencionadas antes y recopilar toda la información sobre ellas, distribución geográfica, número de usuarios, prefijos a asignar a cada tipo de usuario, etc. Algo importante a tener en cuenta son las previsiones de crecimiento o cambio de cada red para tener previsto el aumento de necesidades de direcciones y no tener que renumerar o desagregar el espacio de direcciones en muchos prefijos. Debe tener en cuenta las direcciones a entregar al usuario final, que será el que las gestione dentro de su red de manera independiente, y las direcciones para dar conectividad en el enlace con el usuario final. Por ejemplo, un CPE de usuario final con un punto a punto a un router del ISP. Se deben tener previstas direcciones para el punto a punto y para entregar al usuario final que las use internamente en su red. Gracias por la atención. Hemos visto el vídeo sobre proveedores. En el siguiente vídeo hablaremos sobre planes de numeración.